Ya llegó septiembre, como sabemos, este mes la Reserva Federal de Estados Unidos prácticamente sin ninguna duda va a comenzar a bajar la tasa de interés y por lo tanto el mundo financiero se va a ajustar a esta realidad. Es el tema con el que analizaremos junto a Juan Carlos Ureta, que es el presidente del Banco de Inversión Español Renta 4. Juan Carlos, como siempre, bienvenido a Agenda Económica. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros aquí en Agenda Económica. En Renta 4 están ajustando los portafolios de inversión que le recomiendan a los clientes con lo que va a empezar a hacer la Fed de Estados Unidos. Bueno, es una decisión largamente anunciada, yo diría que también largamente pospuesta, porque se había esperado ya incluso para antes del verano. Yo creo que la Fed, por un lado, se encuentra con que la economía norteamericana está funcionando muy bien, de hecho, extremadamente bien, y eso le mueve a retrasar la bajada de tipos para no echar, por decir así, más leña al fuego de una economía que, como digo, pues ya funciona bien, ¿no? Pero por otro lado es verdad que los tipos de interés de intervención, en el 5,5%, se han quedado ya 3 puntos por encima de la inflación. Y la Fed siempre ha dicho que quiere tener los tipos de intervención algo por encima de la inflación, pero no más de un punto por encima de la inflación. Y hay que recordar que la inflación en IPC está ya en el 3% y el deflactor de gastos en 2,5%, ¿no? Cuando dice que la Fed no quería echarle más leña al fuego, era para que si baja la tasa de interés antes de lo óptimo, con una economía que está funcionando bien, podría tener retorno inflacionario muy fuerte que tuviera que quizá hacerle echar para atrás. Claro, y además no se justifica una medida, digamos, expansiva monetaria cuando ya la economía crece a buen ritmo, ¿no? Sin embargo, es verdad que han aparecido algunas señales, básicamente el informe de empleo norteamericano del mes de julio, que ya dio un poco indicadores de que podíamos estar viendo un menor crecimiento del empleo. De hecho, la tasa de paro se elevó al 4,3% y bueno, eso ha movido también a la Fed, y así lo dijo Powell en su reciente intervención en el simposio de Jackson Hole, un poco a considerar ya la bajada de tipos, ¿no? Con este anuncio de la baja de tasa de interés, ¿ustedes están recomendando entrar más hacia la renta variable en los distintos instrumentos de inversión? No, vamos a ver, venimos diciendo hace mucho tiempo en Renta 4 que las tasas de interés van a bajar porque la inflación ha bajado, pero también venimos diciendo que hay que mirar otros elementos además de las tasas de interés y esencialmente el crecimiento. Y tenemos la sensación, y así lo venimos comentando en todos nuestros mensajes en los últimos 3-4 meses, de que el mercado está sobreestimando el crecimiento económico, sobre todo en Estados Unidos. El mercado está sobrevalorando el crecimiento económico. El mercado está pensando no solo que se ha conseguido un aterrizaje suave de la economía, sino que además la economía va a despegar con fuerza después de ese aterrizaje. Es decir, se está de alguna manera apostando por un nuevo superciclo de crecimiento económico y realmente en Renta 4 nos cuesta verlo. ¿Ve como una ansiedad en el mercado? Quizá el mercado, yo creo que el mercado siempre tiende a ser optimista y eso está bien, pero quizá el mercado está descontando un crecimiento basado en esa expectativa de la inteligencia artificial generativa, basado en el hecho de que es verdad que el mundo se aleja de ese escenario de recesión que parecía que amenazaba el año 2022, 2023, pero quizá se ha dado un salto, el mercado ha dado un salto a considerar que como no ha habido recesión y como ha habido aterrizaje suave de la economía, vamos a un crecimiento potente, a un crecimiento fuerte de la economía, y nos cuesta verlo porque la economía tiene pendientes algunas asignaturas, tiene pendiente todavía esa digestión de la deuda, de la enorme deuda que se ha acumulado en las 2 últimas décadas, tiene pendiente todavía el ajuste a un entorno geopolítico algo más complicado, un entorno que ya no es de convivencia pacífica, sino un poco de confrontación, de fragmentación, de desglobalización, aunque sea limitada, y por tanto el mercado tiene pendientes todos esos procesos de ajuste también de los activos, del valor de activos, a una nueva realidad, a eso que en Renta 4 nos gusta llamar la economía post-COVID, entendiendo por tal una economía cuyas dinámicas son diferentes a la economía pre-COVID, dinámicas que mueven a un crecimiento positivo, no hablamos de recesión, pero moderado, y a un crecimiento con una distribución desigual, porque es lo que pasa en la economía de innovación, que el crecimiento se distribuye de manera no igualitaria, el crecimiento se desplaza de unos sectores a otros, de unas empresas a otras, de unos países a otros, pero no se distribuye por igual. Cuando habla de enorme deuda, ¿se refiere a la deuda pública
que los gobiernos de los distintos países tuvieron que abrir la billetera en la época de COVID, endeudándose públicamente de manera muy alta y que todavía eso no se ha logrado un balance? ¿Eso es una discusión que acá en Chile está sumamente abierta? Sí, me refiero a la deuda pública esencialmente, porque la deuda privada está mucho más contenida, pero me refiero a la deuda pública esencialmente, pero no es solamente en la época del COVID, es que hoy, este año mismo, el gobierno norteamericano, sin ir más lejos, pues va a tener un déficit público que seguramente esté próximo al 8%. La oficina presupuestaria del Congreso americano ha hecho una estimación, es una oficina bipartidista, por tanto no es ni demócrata ni republicana, es de los dos partidos, ha hecho una estimación de que en los próximos 10 años es muy difícil que el gasto público, el déficit público, perdón, baje del 5%, y todo eso es más deuda pública, además de la que ya se generó tras la crisis financiera global y tras el COVID. Es decir, realmente ahí hay un elemento de alguna manera inquietante. El propio Jerome Powell, el presidente de la Fed, dijo hace 3-4 meses que es muy inquietante que la deuda pública esté creciendo por encima del crecimiento del PIB. Y ahí la lógica es que a mayor deuda pública, a mayor tasa de endeudamiento por parte de los gobiernos centrales, y eso sube para arriba todas las tasas de financiamiento en el mundo. Curiosamente no está siendo esa la lógica, porque hay una intervención de los bancos centrales, y esa intervención de los bancos centrales no puede dejar de ser una intervención de cierta asistencia financiera, sobre todo a los gobiernos. Hoy en día el mundo post-COVID es relativamente complejo, pero una de las realidades es que los gobiernos se ven abocados a una serie de gastos que son, por decir así, políticamente intocables. Uno de ellos, que creo que todos asumimos, es la seguridad y defensa. Estamos en un mundo, como antes hemos dicho, que ya no es ese mundo de convivencia pacífica, y eso mueve a mayores gastos en seguridad y defensa. Otros gastos son de índole social, gastos destinados a preservar, en cierto modo, la estabilidad social, pero realmente los gobiernos se ven abocados a gastos difícilmente tocables, difícilmente rebajables a nivel político. Y cuando habla de que más conflictos geopolíticos pueden afectar negativamente a la posibilidad de que haya mayores tasas de crecimiento, ¿se refiere a los conflictos actuales o que hay tal inestabilidad geopolítica que es muy probable que ocurran nuevos que todavía no han aparecido? Me refiero al entorno, y el entorno es un entorno que claramente no es el entorno que había hasta el año 2020, 2021, es decir, es un entorno en el que vemos esa confrontación. A veces normalmente no es militar, pero sí supone que suben los aranceles, que hay restricciones al comercio, que hay limitaciones a las importaciones, exportaciones, y todo eso genera de alguna manera una elevación de las primas de riesgo a nivel global y una elevación del coste de capital. Y eso es muy importante para determinar el crecimiento económico y el valor de los activos. De alguna manera, ese entorno es un entorno algo más contractivo que lo que era el entorno de la globalización tal y como lo hemos conocido en las últimas 3-4 décadas, ¿no? Es un entorno diferente, un entorno estructuralmente diferente. Quiero insistir en que no es un entorno de desglobalización total, pero sí que es un entorno que genera algunos elementos más contractivos, ¿no? No es lo mismo el modelo en el que China estaba, digamos, inundando el mundo con productos baratos y con financiación barata que el modelo actual. Y con este entorno mucho más desafiante, Juan Carlos, ¿qué le están recomendando a sus clientes corporativos cuando les están pidiendo a ustedes alguna guía para el futuro? Le están diciendo que tienen que seleccionar muy bien sus inversiones porque los costos de financiamiento van a ser más altos, o que sean selectivos aún más. Vamos a ver, primero estamos recomendando no abusar de la deuda, es decir, aunque las tasas de interés bajen, vamos a un mundo en que va a haber lucha por los recursos financieros. Precisamente por esas necesidades también de los gobiernos de financiación. O sea, usen más su caja y no tanto deuda. Bueno, equilibrar bien la deuda, no abusar, no tener deuda excesiva. La deuda es una herramienta necesaria en el mundo económico, pero no, que no sea excesiva, eso es lo primero. Lo segundo que estamos diciendo es, como va a seguir habiendo de alguna manera esa asistencia financiera por parte de los bancos centrales, vamos a vincularnos a la economía real y vamos a buscar activos que conecten con el crecimiento de la economía real. Y eso se llama empresas, se llama materias primas, se llama, en cierto modo, inmuebles, pero sobre todo empresas, ¿no? Y vamos a conectar con temáticas de megatendencias de crecimiento, temáticas vinculadas a las grandes líneas de crecimiento a nivel global.
no solo la tecnología, también la tecnología en todas sus variantes, pero también todo lo que es consumo, todo lo que es vinculado con el medio ambiente, todo lo que es vinculado con el ocio, viajes, longevidad, salud, temáticas que van a ser muy potentes en términos de creación de valor. Y eso es lo que recomendamos a los clientes, seleccionar activos de calidad, entendiendo por tales los que tengan un buen balance, que no hayan abusado de la deuda y que tengan un buen posicionamiento en esas temáticas y gestión de calidad, gestión confiable, fiable. Y la recomendación para las personas, el inversionista retail. Yo he conversado con varios analistas que ellos dicen, más o menos tienen una visión bien parecida a la suya, y que lo mejor es quedar donde están, vale, no hacer mucho cambio de lo que están haciendo. Vamos a diferenciar un poco el largo plazo, que es lo que hemos comentado, vincularse a la economía real y a empresas, y el corto plazo. En el corto plazo, nuestra sensación es que los mercados, sobre todo algunos segmentos del mercado, como puede ser todo el tema de inteligencia artificial, tienen una cierta sobrevaloración. No vamos a hablar de burbuja, pero sí de sobrevaloración, debido fundamentalmente a todo lo que ha sido el apalancamiento financiero y la sobreestimación de la expectativa de crecimiento, ¿no? Entonces, pensamos que probablemente vamos a ver alguna corrección por el camino. En ese sentido, actualmente lo que estamos recomendando es aparcar una parte de la cartera en activos de corto plazo, de calidad, monetarios, que hoy en día dan una buena rentabilidad en el corto plazo y esperar oportunidades, pero siempre tendente a en el largo plazo estar invertidos en economía real, que es lo que creemos que va a generar crecimiento de valor en el patrimonio y por tanto rentabilidad. Juan Carlos Ureta, presidente del Banco de Inversión Español Renta 4, como siempre, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a vosotros, encantado. De esta forma terminamos la Agenda Económica de este martes. Recuerden que este miércoles, programa dedicado especialmente al informe de política monetaria del Banco Central, y también el viernes tenemos IPC de agosto. Que estén muy bien, nos vemos.